consecuencias del pecado. No escuché amenes. Las consecuencias del pecado. Esto es algo que todo creyente debe tener claro. Y voy más allá, que todo verdadero discípulo de Cristo debe tener claro. Porque Jesús no vino a establecer cristianos. Así que si usted está contento con ser cristiano, estás mal. Porque cristiano no fue un título que nos dio el Señor. La Biblia dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, según la Biblia. Lo que Jesús quiere son verdaderos discípulos. Amén. Verdaderos discípulos. Y un discípulo es alguien que oye las enseñanzas de un maestro y las pone en práctica. Así que yo te invito a que medites en primer lugar si tú eres un cristiano o eres un discípulo. Pregúntale al que está a tu lado, ¿eres cristiano o discípulo? Porque cristiano es el que cree en Cristo. Y ya. Yo creo en Cristo, me doy golpes de pecho. Usted antes de venir a la iglesia evangélica, a la iglesia del Edén, usted era cristiano católico y usted era cristiano. ¿O no? No escucho. Me siento como solo y aquí hay bastante gente. ¿Usted qué hacía usted en Semana Santa? El domingo de Ramos usted iba con su ramo. El Viernes Santo iba a misa. Usted reverenciaba a Dios. Usted creía en Dios. Usted creía en Cristo. Eso lo hacía cristiano. Pero ¿y el resto de los días qué hacía? Seguir la vida normal, pecando, desobedeciendo. Y lamentablemente muchos ahora vienen a la iglesia cristiana evangélica y son cristianos los domingos o los miércoles cuando vienen al culto. Y a su nombre. Pero los discípulos somos los que seguimos las enseñanzas que hay en este libro sagrado. Pero también la Biblia nos enseña que hay verdaderos discípulos. Porque hay discípulos y hay verdaderos discípulos. Y la condición está en Juan 8:31. Y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. O sea que un verdadero discípulo es el que permanece en la palabra de Dios. Y como verdaderos discípulos debemos tener claro que el pecado genera consecuencias graves a nuestra vida y a nuestra familia. Cuando usted y yo tenemos esto claro, hermanos, nos abstenemos del pecado, por muy atractivo que sea el pecado, por muy bueno que parezca, usted siempre va a tener claro que así como Dios es amor, la Biblia dice que también Él es fuego, ¿qué? Consumidor. Y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Por ningún modo. O sea que el que las hace en Dios las paga. Pastor, pero yo conozco cristianos que hacen y deshacen y no les pasa nada. Te hablo que no solamente trae consecuencias a la vida de él, sino que también trae consecuencias a la descendencia. Y sabe una cosa, tal vez muchos de ustedes están pagando consecuencias de los pecados de sus padres y de sus abuelos. Porque la Biblia dice que Jehová visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La Escritura dice: vuestros padres comieron las uvas agrias y nosotros llevamos la dentera. Así que esto es una realidad, hermano. Si usted ha decidido seguir a Cristo, séale fiel. Ahora no vayas a tomar el camino más fácil. No, entonces no soy cristiano ni discípulo, sino que sigo como estoy. Déjame decirte que ahí estás peor, porque ya no tienes escapatoria.
Pero como tú y yo ahora hemos decidido seguir a Cristo, ¿cuántos han tomado esa decisión? Levánteme las manos el que está seguro de esa decisión. Como tomamos esa decisión, el pecado le abre puertas para que Satanás traiga afectaciones a nuestra vida. Y las afectaciones que trae el pecado pueden ser en la salud. ¿Sabe que hay enfermedades que son consecuencia de pecado? Y por eso es que se ora, se cree y no hay sanidad. Porque hasta que no pidamos a Dios que corte ese juicio, esa consecuencia, no va a venir la salvación y la sanidad. Y yo creo que si Dios nos trae esta palabra hoy, es porque vamos a pedirle perdón y a pedirle que detenga cualquier consecuencia. El pecado trae afectación a las finanzas. Mire, hay gente que tiene buenos emprendimientos, buenas ideas, buenos empleos, pero la plata no les alcanza y nada les resulta. Porque puede haber una afectación por causa del pecado. O como te decía, viene de generación. Vamos a definir bíblicamente qué es pecado. La palabra de Dios busca, por favor, primera de Juan capítulo 3, nos define qué es el pecado. Primera carta del apóstol San Juan capítulo 3 versículo 4. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Infringir la ley. Las leyes son para obedecerlas y para respetarlas, aunque tú y yo no estemos de acuerdo. No escucho amén. La gente que está viendo la transmisión va a creer que yo estoy predicándole a las sillas aquí, y aquí hay bastante gente. Las leyes son para obedecerlas. Yo le pregunto, ¿a quién le gusta pagar impuestos? Pero si no los hace, si no los paga, entonces la DIAN viene con multa. O a usted no le ha pasado, a mí me pasó. Cuando retiré la cesantía y me las consignaron para pagar la cuota inicial del apartamento, al año siguiente me vino la carta de la DIAN porque moví la cuenta con varios millones. Entonces hubo que explicarles que no era que yo había tenido una ganancia, una utilidad, eran mis cesantías. Hay gente que se ha hecho el loco, no ha pagado los impuestos y ahora está pagando intereses. Hay cosas en la ley colombiana que no nos gustan, pero hay que cumplirlas. Así sucede en la palabra de Dios. El verdadero discípulo tiene claro que hay cosas que no entiendes, que no te agradan, que te cuestan, pero si la Biblia dice que tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Es más, tanto son las leyes de Dios, que hay normas o leyes de Dios que no están escritas textual y palpablemente, pero la Biblia te da idea para que tú entiendas. La Biblia no habla de fumar, la Biblia no habla de whisky, la Biblia no habla de tatuaje, la Biblia no habla de piercing, pero la Biblia sí dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. La Biblia dice: todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar ni gobernar de esas cosas. Y usted, cuando empieza a investigar la palabra de Dios, se da cuenta que aún dejar de hacer lo bueno también es pecado. Sigo solo. Mira para él de al lado si es que está dormido, para ver si es que está dormido. O voy a tener que cambiar el mensaje y empezar a predicar manadera de prosperidad y de bendición, a ver si la gente se anima. Entonces este texto dice que pecado es infringir la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Eso es pecado, infringir la ley. Ahora, la palabra griega que se usa en ese versículo, en el original griego, recuerde que gran parte de la Biblia fue escrita en griego. En el original griego es anomía. Y cuando yo leía el significado de la palabra anomía, me impacté. Porque anomía significa un desprecio absoluto por Dios y sus leyes. O sea que el que comete pecado sencillamente está despreciando lo que Dios ha establecido y despreciando al Dios que lo estableció. Menos amenes todavía.
¿Cuántos verdaderos discípulos hay aquí? Entonces aprendamos la palabra. Si esto te queda grabado en el corazón y en la mente, cada vez que el diablo te presente la tentación o la oportunidad de pecado, tú vas a decir no, porque entonces voy a cometer una anomía, voy a ir en contra de lo que Dios ha establecido. Amén. Es que el asunto de la vida cristiana es decisión. Es una decisión. He decidido seguir a Cristo y me voy a apartar del pecado y del mundo, así de sencillo. ¿Quién le ha dicho a usted que la vida cristiana es fácil? Por eso es que la Biblia dice que el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los violentos. Y si algo no le gusta al ser humano es comprometerse. Si algo no le gusta es tomar decisiones radicales. Mire cuántos hombres, cuántas mujeres no se juran amor eterno. Se van a vivir juntos con amor eterno o se casan con amor eterno, pero entonces siguen siendo infieles. Porque no se quieren comprometer. Porque unirse a una mujer a un hombre, es decir, no acepto más ninguno, sino este que tengo. Y puede venir la tentación que sea, pero si usted es un hombre, una mujer de decisión, usted va a rechazar todo lo que venga. Así es la vida cristiana. La vida cristiana, usted decidió buscar a Dios. Ahora, ¿por qué buscamos a Dios? No por religión, no por tradición, sino por la salvación de nuestra alma. Amén. ¿La salvación de qué? Porque la Biblia nos enseña con claridad que hay una condenación llamada infierno y que hay una gloria llamada Nueva Jerusalén, el paraíso de Dios. Que no hay otro camino intermedio, y para eso fue que Cristo vino a morir en la cruz. Lo que vamos a celebrar o celebra el mundo cristiano mundial, y cuando digo cristiano hablo de todas las doctrinas cristianas, sea evangélica, sea católica, que creemos en eso. Vamos a celebrar que Cristo murió. Nosotros entendemos que el Viernes Santo no es para entristecernos, no es para llorar, es para celebrar que por la muerte de Cristo usted y yo tenemos vida y vida en abundancia. Ahora, ¿para qué murió Cristo? Para ser el puente, el camino para volver a Dios. Entonces, cuando yo tengo esto claro, yo digo, no, yo quiero salvación, yo no quiero ir al infierno, y el único camino es Cristo, ser discípulo de Cristo. Entonces, por mi salvación, yo tomo la decisión de no dejarme arrastrar por el pecado. Amén. Entonces, tenemos claro lo que es el pecado, ¿verdad? El pecado es todo lo que vaya en contra de Dios. Y pecado, te repito, es aún dejar de hacer lo bueno. La Biblia dice: no participéis en pecado ajeno. Pecado es ocultar y guardarle las espaldas al que está cometiendo una falta. Y cuando usted empieza a leer la Biblia, se da cuenta que pecado no solamente son los 10 mandamientos, infringirlos. Son muchos más mandamientos, pero el Nuevo Testamento también tiene ordenanzas, mandamientos para la iglesia. Amén. Dios mío, Padre amado. Entonces, te repito, el pecado es infracción de la ley. Y la palabra griega para esa frase es anomía, que significa un desprecio absoluto por Dios y por sus leyes. Por eso hay un texto que me gusta mucho, no lo tenía cuadrado, vamos a buscarlo, Hebreos capítulo 10, perdóneme si me equivoco en la cita, no lo tenía anotado, pero me lo sé. Hebreos 10, 25. Mira, a mí me gusta mucho y me impacta mucho este texto. Hebreos 10, 25, por favor, 26, por favor, perdón, 26. Dice: porque si pecaremos, ¿cómo? Es decir, consciente. Si yo sé que lo que voy a hacer es malo, a eso se está refiriendo, y lo hago, es pecar voluntariamente. Si yo voy a agarrar o hacer algo y miro para todas partes que nadie me esté viendo, es porque sé que no está bien lo que estoy haciendo.
Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? Lo que te estoy explicando. Así que mi hermano, mi amigo, tú que estás aquí, lo que están viendo, ya no tienes escapatoria. Ay, a su nombre. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Versículo siguiente, por favor. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y mira lo que dice el texto que viene. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿qué le pasaba? Lo mataban. Por eso fue que a la mujer adúltera que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, se la tiraron a Jesús y agarraron piedra. Y le dijeron: Jesús, en la ley de Moisés está escrito que una mujer así había que matarla. Gloria a Dios por la misericordia de Cristo, que nadie la pudo matar. No porque Jesús le aprobaba el adulterio, sino porque Jesús los confrontó a ellos. Jesús le dijo: el que esté libre de pecado. Porque es fácil juzgar el pecado de otro y no darte cuenta que tú estás igual o peor. Y que delante de Dios el adúltero, el fornicario, el criminal, el homicida, el extorsionista es tan pecador como el que le roba el vuelto a la mamá o a la abuela. Dios mío. Seguimos. El que violaba la ley moría irremisiblemente. Ahora mira lo que viene para la iglesia. Gracias a Dios aquí no hay para matar a nadie. Tranquilo, que aquí no vamos a matar a nadie esta noche. Lo único que vamos a matar es la carne y el pecado. Dígame amén. Pastor, gracias, no estamos en la ley. Pero mira lo que dice, versículo siguiente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Si por la ley de Moisés lo mataban, ahora imagínense, cada vez que tú y yo, como conocedores de la palabra, como cristianos y como discípulos, cometemos pecado, estamos diciéndole: Cristo, tú para mí no vales, tu sangre es inmunda, y estamos haciendo entristecer al Espíritu de Dios. Por eso es que el verdadero discípulo se cuida. Y no es que no fallamos, todos pecamos. Jesús sigue diciendo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Todos fallamos. Por eso el apóstol Juan escribe y dice: hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, que si tú y yo cometemos pecado, podemos arrepentirnos. Pero ojo, el arrepentimiento implica que no vuelvo a hacer lo que hice. Porque con Dios no se puede jugar. Ahora no es que pequé, Señor, perdóname tú. El pastor dijo que si confieso mis pecados, tú me perdonas. Y Dios te perdona, pero si vuelves a cometer, estás jugando con Dios. Y igual, ese pecado va a traer consecuencias sobre tu vida, sobre tu salud, sobre tus finanzas y sobre tu descendencia. Ahora veamos cuáles son las consecuencias del pecado. Y permítame ir a un texto que nos habla un poco acerca de eso. Juan capítulo 5, versículo 14, por favor. Allá hay una historia que la mayoría de nosotros conocemos. Juan 5, 14. Y creo que ahora, el mes pasado, a principio de mes, cuando estaba afuera, uno de los predicadores de la iglesia enseñó sobre este hombre, el paralítico en el estanque de Betesda. ¿Cuántos conocen esa historia? No voy a basar la prédica en el milagro, sino en lo que Jesús le dice allí. Dice Jesús, Juan 5:14, después lo halló Jesús, después que lo sanó, lo halló en el templo. ¿Y cómo le dijo? Mira. Ese mira es como un llamado de atención. Y permítame usar el costeñol. Ponte pila. Ojo. Mira, fuiste sanado, no peques más. ¿Para que qué?
Este hombre tenía 38 años de estar enfermo. 38 años de estar paralítico. Para los que no conocen la historia, había un estanque en Jerusalén donde de tiempo en tiempo, se cree que ese tiempo es año en año, un ángel del Señor venía y revolvía las aguas del estanque. Y el primer enfermo que se tirara al estanque cuando las aguas eran revueltas, quedaba sano. Jesús se acerca donde el paralítico y le dice, ¿quieres ser sano? Y el hombre le dice, no tengo quien me meta en el estanque. Claro, era paralítico. No se decía, pongan atención que el ángel va a venir a revolver el agua el 5 de junio a las 3 de la tarde. Si se dijera y se anunciara, si usted hubiese estado allí, ¿qué haría usted? O si se diría a las 2, a las 3 de la madrugada, ahí sí hasta el más flojo se levantaría a orar a esa hora. Ojo, que así va a ser la venida de Cristo. El día y la hora que menos esperamos. Será como el ladrón que se mete en la noche, cuando todos estamos dormidos. Dice que el ángel venía, revolvía las aguas. El primero que se tirara quedaba sano. Y el paralítico le dijo a Jesús, no tengo quien me meta al estanque. Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Jesús no le dijo, ¿quieres que te eche al agua? Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Pero ¿sabe qué es lo que me impacta, hermano, en esta historia? En primer lugar, que Jesús no se acerca a nadie más, sino a Él. ¿Cuántos enfermos no habían ahí? Ciegos, cojos. La Biblia no dice que sanó a otros allí. Puede ser, pero por lo menos la Biblia no lo dice. Y el único que escribe de esta historia es el apóstol Juan en su evangelio. Ahora, esto me muestra a mí la misericordia de Dios y lo que Dios quiere enseñarnos a través de cada milagro. Porque de tantos enfermos se dirige solamente a este paralítico. Eso demuestra, hermano, que entre más de 7,000 millones de personas que hay en el mundo, entre más de 1 millón de personas que hay en Cartagena, Jesús tuvo misericordia de ti y se acercó a ti, se acercó a mí para limpiarnos de la parálisis del pecado. Alguien diga gloria a Dios. Apláudelo, dale gracias. Ahora si quieres y si puedes, levanta tus manos y dile, Señor, gracias por haberte acercado a mí. Tanta gente te escogió a ti y te ha sanado y te ha limpiado, te trajo esta noche. Lo segundo que veo en esta historia es que la enfermedad de este hombre fue por causa del pecado. Él no nació paralítico. Busca el versículo 6, por favor, de ese evangelio Juan, donde estamos. Versículo 5, dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, 38 años. O sea que él no nació paralítico, él no nació enfermo. En algún momento del camino algo le pasó. Y ese algo lo revela el versículo 14 donde leímos. Jesús le dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. O sea que lo que este hombre estaba pasando era por una consecuencia del pecado. Y ahora Jesús le advierte, ok, te sané. Ya después que lo sanó, le dijo, vete y no peques para que no te venga algo peor. Cuando yo leía esto, yo decía, ¿qué cosa peor le podía venir a este hombre? Piense conmigo, por favor. ¿Cuántos años tenía de estar enfermo? ¿Y cuál era la enfermedad? Parálisis, no caminaba. Y yo meditaba, una persona que no camina es una persona que no trabaja. Y el que no trabaja depende de otro.
Y en 38 años de parálisis, no dice si era casado. Si la parálisis le vino antes de contraer matrimonio, era soltero. ¿Quién se va a casar con un paralítico así? Tiene que ser mucho amor. O que lo haya conocido antes de ser paralítico. Y si tal vez era paralítico, tal vez la mujer hasta lo dejó. Todo eso lo meditaba yo. ¿Qué cosa peor le podía venir a este hombre? Sin trabajo, sin familia. Póngase a pensar, hermano. Si tú y yo nos descuidamos en la vida cristiana, podemos llegar a un estado peor del que Jesús nos encontró. Yo te pregunto, ¿será que la crisis que estás atravesando es producto del pecado? Y hoy andas buscando culpables en papá, en mamá, en el marido, en la mujer, en los médicos, en el gobierno y en todo el mundo. Mire, cuando usted y yo vivimos en comunión con Dios, nada ni nadie nos podrá dañar. Podemos estar en el peor gobierno o en el mejor gobierno, pero Dios siempre tendrá su gracia puesta sobre nosotros. Puede venir la crisis de enfermedad, la pandemia más grande, pero aquí estamos. Si no lo hacía, hágalo. Todos los días yo le oro a Dios. Cuando estoy tomando la armadura de Dios, le digo: Dios, tu palabra dice que lo que tú has bendecido, nada ni nadie lo puede maldecir. Yo declaro que yo soy un bendecido, que mi familia es bendecida y que ni plaga tocará mi morada. Pero cuando usted y yo cometemos pecado, la protección y la gracia de Dios se aparta de nosotros y el enemigo tiene entrada. ¿Por qué será que no has podido avanzar ni has podido prosperar? ¿Será que hay consecuencias de pecado? Pastor, yo he analizado y no. ¿O será que vienen de consecuencias de la familia? Pero yo creo que si Dios te trajo hoy, es porque Él se ha acercado para sanarte y para quitar cualquier consecuencia de pecado. Voy concluyendo. Pero también Jesús le advierte al paralítico: no peques más. Hoy nos está advirtiendo, si Dios te va a sanar, si hoy se va a cortar cualquier consecuencia, cuídate. Vive para Dios, camina en Dios. No vivas la vida para agradarte a ti. Por eso Jesús dijo: el que a mí viene, dígalo fuerte, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo. Ese negarse a sí mismo es sacrificio. No vivir para mí, para lo que me gusta, para lo que yo quiero, para mis placeres, sino vivir para lo que Dios quiere que yo viva y que yo haga. Y esa tiene que ser la determinación de nosotros, hermanos. Si Cristo te rescató, si Cristo te levantó de la parálisis del pecado, si Cristo te levantó de la parálisis de la muerte y la condenación, no peques más para que no te venga otra cosa peor. Recuerde que aún la palabra de Dios dice que cuando un espíritu malo sale de la vida de una persona, ¿qué pasa? Anda por lugares desérticos y se acuerda del lugar de donde salió. Y viene con 7 demonios peores que él. Y el estado de la persona viene a ser peor que el anterior. Por eso, hermano, es que esto se trata de que usted todos los días viva para Cristo. No te acuerdes de Cristo solamente en los cultos o cuando lees una palabra y una enseñanza. Hoy toma la decisión de agradar a Dios para que el enemigo no tenga derechos sobre ti ni sobre mí. Amemos la ley de Dios, hermano. Vivamos para Dios y cada día pidamos su misericordia. Porque yo creo que la misericordia de Dios es grande. Y si te trajo esta noche o te permite ver esta transmisión, no es para condenarte ni para hacerte sentir mal. No salgas de aquí condenado, sal de aquí libre. Porque la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La Biblia dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Eso es lo que hace la palabra.
Dios habla a tiempo. Por favor, póngase de pie. Mi alma te alaba, Señor. Tú